que sí, Gis. Muchísimas gracias y nuevamente muchas gracias a todas y todos ustedes, siendo las 11:03 de la mañana de este viernes 5 de noviembre. Es un placer estar aquí para esta sesión de Pueblos Mágicos que resumirá los módulos vistos, los 3 módulos, y tenemos un panel espléndido para ustedes con 3 grandes especialistas. Tenemos a la muy distinguida presencia de la maestra Constanza Rivera Pereira, coordinadora de políticas públicas para la prevención de desastres del CENAPRED. Bienvenida a tu casa, Constanza, y muchas gracias por estar aquí. Tenemos a nuestro muy querido amigo, el doctor Enrique Soto, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Enrique, bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias. Y tenemos a don Luis Chico Luque, desde Valladolid, España. Él es el presidente de la Asociación de Empresarios de Turismo Rural. Bienvenido a México y bienvenido a tu casa, Luis. Un abrazo muy afectuoso. Qué honor tenerte aquí. Y tenemos que nos brindará un mensaje especial ahora nuestro gran amigo y compañero, el maestro Mario Alberto González, director general de Destinos de la Secretaría de Turismo. Muy bienvenido, Mario Alberto. Enhorabuena por el trabajo que viene haciendo Sectur para este curso que ha sido, creo que, único y excepcional. Y enhorabuena. Por favor, Mario Alberto, si eres tan amable para darle paso después al panel. Y les proponemos lo de siempre. Disfrutemos mucho la sesión, aportemos, participamos. Felicidades a Sedatu, por supuesto. El trabajo extraordinario, Anabel Moreno, que vienen haciendo ustedes. Felicidades, Nazaret Sánchez de Sectur, y a todas y todos ustedes. Muchas gracias por el esfuerzo que ustedes hacen y poner lo más importante, que es su entusiasmo, su conocimiento, su empeño para tomar esta materia. Adelante, Mario Alberto. Un aplauso para nuestro director general, Mario Alberto González. Muchas gracias, maestro. Antes que nada, reciban un afectuoso saludo del secretario de Turismo, Miguel Torruco, quien está enterado del desarrollo de esta reunión, y agradece a todos los involucrados en el desarrollo de este importante curso para los pueblos mágicos. No puedo dejar de agradecer profundamente al maestro Rafael Cortés, nuestro director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, a quienes nos ven a través de los medios digitales, decirles que en él tienen un gran aliado para el desarrollo de los pueblos mágicos. Asimismo, a nuestros compañeros de SEDATU, gracias por su trabajo. Hemos estado trabajando muy coordinadamente con ustedes y hay una cuestión que señaló recientemente el secretario Román Meyer Falcón y que dice muy ciertamente de que el turismo tiene como escenario al territorio. Y entonces, por eso, esta plática es muy importante a quienes están viéndonos a través de los medios digitales, contar hoy con la presencia de Constanza Rivera, que es la coordinadora de políticas públicas para la prevención de desastres, un aspecto fundamental que tenemos que estar monitoreando, evaluando de manera constante para el desarrollo de nuestros pueblos mágicos. Entonces, de esta envergadura es esta plática que hoy tendremos. De igual manera, agradezco a don Luis Chico Luque, que es un especialista en turismo rural. España es uno de los países más poderosos en materia turística en el mundo y hay que seguir las buenas prácticas, hay que aprender lo mejor de estas buenas prácticas que tiene España y también con un ánimo de intercambio de conocimiento, decirles qué está funcionando en la política turística de pueblos mágicos, qué nos hace falta y también hacia dónde queremos ir y decirles al mundo que los pueblos mágicos hoy pues son un eje fundamental en la política turística. Enrique Soto, muchas gracias, Enrique, que nos acompaña de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Agradecerte la plática que nos darás, que es muy fundamental, sobre todo para ir posicionando en todos los aspectos relacionados con la experiencia turística a los pueblos mágicos en el imaginario de cada vez más turistas nacionales e internacionales. De esta calidad es nuestra plática del día de hoy, abanderada por nuestros amigos del INAFED, de la SEDATU, y agradecerles estos espacios que nos dan de discusión a través de los medios digitales. Podemos acercarnos a los 132 pueblos mágicos. He sido receptor de muchos agradecimientos al INAFED y a la SEDATU por estas pláticas que nos están dando y que abren una perspectiva de cuán importante es
entre todos ir construyendo un turismo con una visión más sostenible y con una visión más justa y con una visión más social, que es lo que necesitan estas localidades que hoy, paradójicamente, pues se conforman como motores del desarrollo económico en la recuperación turística que vive México. En una de nuestras alianzas con Google, por ejemplo, nos indicaba que la preferencia de búsqueda por pueblos mágicos se duplicó en cuestión de meses. Esto nos habla también de la oportunidad que tienen estas pequeñas localidades de aprovechar un nuevo tipo de turismo que se aceleró en el marco de la pandemia y que también a 20 años de este programa, pues hoy tienen un protagonismo que consideramos no lo había tenido el programa a lo largo de su historia. Y esto también nos pone en un reto muy importante de poder conservar, regenerar el patrimonio y también ofertar la mejor experiencia turística para los visitantes. Entonces, creo que vamos por un muy buen camino de la mano de grandes aliados como es el maestro Rafael Cortés y como son todos nuestros amigos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Un abrazo y más que puestos para escuchar la plática de nuestros especialistas el día de hoy. Gracias a todos. Muchísimas gracias al maestro Mario Alberto González. Qué gran mensaje, Mario Alberto. De verdad, nos entusiasma y compromete todo lo que nos compartes. Muchísimas gracias. Sin más, le damos la voz a la maestra Constanza. Bienvenida a tu casa, Constanza. Qué gusto tenerte aquí. Hola, muy buenos días a todas y todos. Qué gusto estar aquí en tan buena compañía de gente tan comprometida. Muchísimas gracias por invitarme a platicar con ustedes el día de hoy. Entonces, pues para empezar, si me lo permiten, les voy a compartir una pequeña presentación. No me está dejando la aplicación. Entonces creo que más bien me van a ayudar a compartirla allá del sector central. Ya, ahí está. Un segundo. A ver, ¿sí la ven? ¿Qué tal? ¿La ven? Sí, maestra, ya podemos verla. Gracias. Es que ahora con la presentación ya no los veo yo a ustedes, ¿verdad? Pero bueno, yo les voy a platicar hoy del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. Entonces, vamos a empezar como por una reflexión inicial, ¿no? O sea, todos nosotros, todos como sociedad, como comunidad, como país, buscamos un bien común, ¿no? Necesitamos para desarrollarnos, para vivir bien, para vivir en paz, un hábitat que sea ecológico, social y económicamente sano para estas generaciones y las que vienen. Y necesitamos vivir también en un territorio que esté preparado para asimilar, afrontar, adaptarse y recuperarse ante situaciones adversas. Entonces, esto es un reto, o sea, entre más nos desarrollamos y más estamos en necesidad de contar una mayor cantidad de recursos, entre más construimos, entre más somos, tenemos un reto, que este desarrollo sí nos permita hacer frente a las necesidades que tenemos hoy, pero no ponga en riesgo las necesidades de las generaciones que vienen después de nosotros. Que estas esferas social, económica y medioambiental puedan encontrarse en puntos en donde sean equitativas, vivibles y viables. Eso, en muy breves términos, podemos decir, es la orientación del desarrollo sostenible. Entonces, si vamos a hablar del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, pues primero me gustaría platicarles un poquito qué es el riesgo, ¿no? O sea, es un término que muchos escuchamos todo el tiempo. Bueno, pues el riesgo requiere que convivan tres factores. El primero es el peligro. Hay que recordar que vivimos en un planeta que también está vivo y que se manifiesta.
¿sí? Entonces, el peligro es que existe cierta probabilidad de ocurrencia de cierto fenómeno en cierta zona de cierta intensidad, ¿sí? Por ejemplo, ahí en la pantalla pueden ver abajo del planeta Tierra, esa es la regionalización sísmica. La zona roja es un peligro muy alto, la zona naranja alto, amarillo medio y la zona verde bajo. Entonces, por ejemplo, en la zona roja y anaranjada, pues existe un peligro de que haya un sismo de cierta intensidad que es bastante elevado. Entonces, ese peligro, pues sencillamente está allí y no es que podamos hacer que deje de temblar, ¿sí? El peligro ahí va a estar conviviendo con nosotros en mayor o menor manera. La segunda condición para que haya riesgo es que estemos expuestos, ¿sí? Esto es que estemos situados y nuestra infraestructura y nuestros comercios y nuestras personas estén situadas en zonas donde hay cierto nivel de peligro. Ahí podemos ver un análisis muy rápido que hice con el Atlas. En esa zona rojita, de ese radio de 284 kilómetros, viven más de 9 millones de personas. Hay más de 3 millones de viviendas. Hay más de 4,000 establecimientos de salud, entre otras infraestructuras. Entonces, todo eso está expuesto a ese peligro, ¿sí? ¿Y cuál es la tercera condición? La vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la dimensión humana de los desastres. Son estos factores que son subyacentes, que aumentan el riesgo. ¿Y qué me hace ser más vulnerable? La pobreza, la desigualdad, el cambio climático, políticas que no se formulan con el conocimiento debido, la depredación del medio ambiente, el acabose de los recursos naturales, debilitar los ecosistemas, aniquilar los manglares, nos hace más vulnerables. Y si bien no hay mucho que podamos hacer por el tema del peligro, o sea, ese es el peligro sísmico, ahí está. Sí podemos hacer mucho por reducir la vulnerabilidad y sí podemos hacer mucho por reducir condiciones de pobreza y desigualdad y depredación del medio ambiente que nos hacen vulnerables ante los desastres. Entonces, vamos a decir que es un desastre entonces. O sea, si estoy en un peligro y si tengo bienes expuestos y además soy vulnerable, entonces ocurre un desastre natural. No, los desastres no son naturales. El fenómeno es natural, claro que sí, o sea, el sismo, el huracán, esos son fenómenos naturales. Los desastres no son naturales. Los desastres son el resultado de la incapacidad de la sociedad de ajustarse y adaptarse adecuadamente a su entorno, propiciando una alta vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales a los que está expuesta. En este sentido, los desastres son resultado de decisiones públicas y privadas. Las causas de fondo de los desastres no son los fenómenos, es el desconocimiento de los peligros y los riesgos, las prácticas de desarrollo inapropiadas, el crecimiento desordenado, la pobreza, la falta de acceso a educación, el uso negligente o inadecuado de nuestros recursos naturales, la mala gestión ambiental, no observar las normas, contaminación, y bueno, podemos seguir. Hay muchísimas causas de fondo de los desastres. Y dice, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, si el desastre no es natural y no necesariamente está vinculado con que ocurra o no un fenómeno, entonces, ¿se puede evitar un desastre? Entonces, la respuesta es que sí. Podemos gestionar nuestros riesgos, ¿sí? Podemos gestionar esta combinación del peligro, la exposición y reducir la vulnerabilidad para reducir el riesgo. La gestión integral de riesgos es este proceso que se basa en conocer los riesgos y su construcción para que hagamos modelos de intervenciones entre los gobiernos y la sociedad y tengamos estrategias y planes que nos permitan en un último momento
reducir y controlar de manera permanente el riesgo de desastre. Y este proceso está muy, muy vinculado con procesos de planificación y con el desarrollo sostenible. Estamos buscando medios ambientes sanos, sostenibles, seguros y resilientes. Entonces, partiendo de esto, ¿qué necesito para implementar la gestión integral de riesgos en un territorio dado, en unas circunstancias dadas? Bueno, pues muchos expertos se han preguntado eso. Y en la tercera conferencia de la ONU, en 2015, en Sendai, Japón, se aprobó este marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, con el objetivo de que los gobiernos y las naciones se centren en prevenir nuevos riesgos, reducir los existentes y aumentar la resiliencia de la sociedad y las comunidades. Este marco es básicamente un plan de acción con sugerencias muy puntuales para diferentes niveles, ya sean locales, nacionales, regional, incluso actividades globales, orientadas, por supuesto, a reducir el riesgo de desastres. El marco de Sendai está fundado, organizado en 4 prioridades, que puse algunas de las actividades que sugiere el marco de Sendai en cada una de las diapositivas. No necesariamente son todas, el marco de Sendai es bastante extenso, pero la primera prioridad del marco de Sendai nos dice, bueno, ¿cómo vamos a reducir el riesgo de desastres? Comprendiendo el riesgo. ¿De qué manera podemos comprender este riesgo? Bueno, dice el marco de Sendai que para comprenderlo hay que generar información, bases de datos, hacer accesible esta información, impartir conocimientos a funcionarios y sociedad, evaluar las pérdidas y comprender su impacto, reforzar la colaboración y capacidades técnicas, de innovadoras y de desarrollo tecnológico. En México existen algunas herramientas que, de nuevo, no son todas ni son las únicas, pero, por ejemplo, el Atlas Nacional de Riesgos es un sistema de información geográfica que tiene más de 10,000 capas de información. Ahí en el ejemplo ustedes pueden ver el mapa de susceptibilidad a la inestabilidad de laderas. Uno puede entrar allí y puede revisar cuáles son las zonas de más peligro para todos los fenómenos que hay. Está abierto, está en línea para todos. Desde 1980, el CENAPRED ha evaluado el impacto socioeconómico de los principales desastres que ocurren en México y también hacemos una serie de infografías, de programas, de eventos para tomadores de decisiones y personas. También la información está en internet y, por supuesto, el CENAPRED conduce la Escuela Nacional de Protección Civil, que también da una serie de cursos y programas académicos para profesionalizar funcionarios y para sensibilizar a la sociedad. Entonces, esas son algunas herramientas que se aplican en México atendiendo la prioridad 1 del marco de Sendai, que nos dice hay que comprender el riesgo de desastres. La segunda prioridad del marco de Sendai es fortalecer la gobernanza del riesgo. Aquí hay un pequeño punto de debate en cuanto a si es gobernabilidad o gobernanza, pero eso lo vamos a ver para otro día. Entonces, el marco de Sendai dice que para fortalecer la gobernanza del riesgo hay que incorporar la reducción del riesgo de desastres en todos los sectores del gobierno. Hay que generar acciones para cumplir la ley, hay que tener estrategias y planes para la reducción de riesgo de desastres. Y necesitamos establecer también mecanismos de seguimiento y evaluación de las acciones. Es decir, no podemos solo hacer las acciones muy bien intencionadas, sí, pero necesitamos evaluar si efectivamente esas acciones son efectivas. Hay que coordinarse con la sociedad civil y las comunidades y los pueblos para la gestión integral del riesgo. A manera de algunos ejemplos, SEDATU en su Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial tienen una vinculación clarísima
a la gestión integral del riesgo. Hay municipios que tienen planes para prevención y reducción de riesgos de desastres. El propio marco de Sendai tiene un mecanismo para monitorear su avance. Es ese que vemos allí con el mapa en azul. Ese es el mecanismo de monitoreo del marco de Sendai. Y allí, conforme la información que vamos enviando a los países, nos van calificando a ver si vamos avanzando o no. El SENAPRED también ha desarrollado otros indicadores, como el índice de gobernabilidad y políticas públicas, que está basado en una metodología del BID, que también, estado por estado, tenemos hasta la fecha una cuantificación de cuál ha sido el avance en la implementación de acciones para la gestión integral de riesgos. Y esos pues son algunos ejemplos. La tercera prioridad del marco de Sendai nos dice, bueno, si tú quieres reducir el riesgo de desastres, tienes que invertir en la RDD para la resiliencia. Y entre otros consejos, el marco de Sendai dice, bueno, hay que asignar recursos, hay que establecer mecanismos de transferencia y de seguros, hay que proteger los medios de vida y los bienes de producción, perdón. Y hay que promover infraestructura resiliente. Entonces, a nivel federal en México se tienen programas presupuestarios específicos para las acciones de protección civil y gestión integral del riesgo, y también programas presupuestarios específicos para instrumentos financieros. También el PEF tiene un anexo transversal que otorga recursos a ciertas dependencias para realizar acciones para la adaptación al cambio climático. Otro ejemplo es que en el Atlas Nacional de Riesgos podemos localizar toda la infraestructura hospitalaria del país que está allí en esos puntitos y podemos ver, por ejemplo, para riesgo sísmico, en qué tipo de zona están y así implementar acciones específicas orientadas a proteger esa infraestructura crítica. También tenemos programas y planes educativos sobre prevención de riesgos en tu escuela. Se desarrolla investigación científica en el Laboratorio de Estructuras del SENAPRED. Y esta investigación sobre estructuras lo que hace es que genera información que permite mejorar los códigos de construcción. Y todo esto está orientado a esta acción 3. Hay que invertir en la reducción del riesgo de desastres. Y finalmente, Sendai tiene como cuarta prioridad que hay que aumentar la preparación para los casos de desastre, a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir mejor. Para esto, entre otras cosas, sugieren que se cuenten los países con sistemas de alerta temprana. Podemos ver ahí el ejemplo. Hay sistemas de monitoreo y alerta, por ejemplo, desde el Servicio Sismológico Nacional, que es sísmico, opera desde 1910. El Servicio Meteorológico Nacional monitorea desde 1877. Tenemos muchos ejemplos en México, se ha desarrollado mucho el tema de sistemas de alerta temprana. Falta bastante, pero estamos orientándonos. Si hablamos de cooperación entre sectores de sociedad y de gobierno, podemos hablar, por ejemplo, del Sistema Nacional de Protección Civil, que justo es un espacio de colaboración, el Comité Nacional de Emergencias, la Estrategia Nacional de Comunidades Resilientes, donde, siguiendo buenas prácticas que se han implementado en diversos estados en el país, se sugiere la conformación de comités comunitarios de prevención y reducción de riesgos. También Sendai dice que es importante brindar apoyo psicosocial y salud mental en emergencias, y para esto se han desarrollado también cursos y capacitaciones. Y también nos habla de la importancia de tener ejercicios periódicos de preparación. Yo creo que todos estamos, de alguna manera conocemos las acciones que se hacen cada año para el simulacro nacional. También, por ejemplo, se tienen rutas de evacuación en el volcán Popocatépetl y también se han hecho ejercicios para probar esas rutas. En fin, estas son entonces las 4 prioridades de acción que nos marca Sendai. Y nos dice, si tú sigues este camino y lo sigues haciendo, entonces eventualmente vas a reducir el riesgo de desastre.
y vas a llegar a cumplir las 7 metas globales de Sendai. Si hacemos todo esto y continuamos, vamos a lograr reducir las muertes, la población afectada, la pérdida económica y los daños a la infraestructura crítica. Y vamos a incrementar las estrategias nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastres, la cooperación internacional y la disponibilidad de acceso a sistemas de alerta temprana multiamenazas. Entonces, si realizamos las acciones en el marco de estas prioridades y logramos estas 7 metas globales, podemos hablar de que efectivamente hemos reducido el riesgo de desastres en México. ¿Y qué tiene que ver esto con el turismo? Pues bueno, en el marco de Sendai nos habla de que es necesario que los estados y los municipios promuevan e integren enfoques de gestión de riesgos dentro del sector turismo, que les permitan tomar decisiones de mitigación y adaptación para la operación de estos destinos. Entonces, de acuerdo con la Ley General de Turismo, cuando hablamos de un turismo sustentable, hablamos de un turismo que tiene ciertas características. La primera es que le da un uso óptimo a los recursos naturales. Y recordemos que la protección al medio ambiente, la protección de los manglares, el evitar la deforestación, reducen la vulnerabilidad ante los fenómenos. Entonces, si le damos un uso óptimo a los recursos naturales, efectivamente estamos contribuyendo a reducir el riesgo de desastres. Si respetamos la autenticidad sociocultural de las comunidades y conservamos sus atractivos culturales y sus valores tradicionales y arquitectónicos, si conservamos este sentido de pertenencia, de comunidad, de unidad, disminuimos vulnerabilidades en las personas. Y esto también nos hace ser menos vulnerables al impacto de los desastres. Si aseguramos el desarrollo de las actividades económicas viables, hace un momento vimos que justamente las condiciones asociadas a la falta de recursos económicos, la pobreza en particular, es uno de los elementos que nos hace más vulnerables al impacto de los desastres. Entonces, cuando hablamos de un turismo sustentable, cuando hablamos de desarrollo turístico con un enfoque en reducir el riesgo de desastres, estamos efectivamente coincidiendo en el punto de que todos queremos un mejor país, un mejor lugar, con desarrollo económico, con conservación de las comunidades, con conservación del medio ambiente, lo cual nos permite reducir el riesgo de desastres y vivir en territorios seguros, sostenibles y resilientes. Entonces, pues básicamente ese es un poco del marco de Sendai, sus prioridades y cómo es que todos, no importa en qué sector estemos, estamos contribuyendo a reducir el riesgo de desastres en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Constanza, por la visión global que nos presenta al respecto de el conocimiento y el contexto que deben de tener nuestras autoridades municipales cuando hablan de acciones de protección civil, ¿no? El gran marco de actuación. Ya de ahí hay que comenzarlo a aterrizar, pero sobre todo a actuar al respecto, ¿no? Que es, creo que lo más importante también. Bien, para continuar con el orden del día, vamos a darle el uso de la voz al maestro Enrique Soto de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Adelante, maestro. Muchas gracias, Agustín. Bueno, yo desde luego comienzo agradeciendo la invitación que nos hacen nuestros amigos siempre del INAFED. Desde luego celebro la realización de este curso, ¿verdad? Que se hace con la Secretaría de Turismo y desde luego con la SEDATU. Yo me voy a permitir hacer algunas reflexiones junto con ustedes en torno a este programa que sin duda ha sido uno de los programas, hay que decirlo, ha tenido esa trascendencia, digamos, de las administraciones. Recordemos que es un programa que nace en el año, principalmente por ahí del año 2001, en el que se definía
a los pueblos mágicos como una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historias, hechos trascendentes de esa misma localidad que permitieran un mejor aprovechamiento turístico, ¿no? Y en principio creo que eso ahí radica en gran parte la importancia de luego de este programa. Como ya se señalaba hace un instante, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, en una de sus estrategias, habla de impulsar las prácticas de ecoturismo como una alternativa turística que genere un menor impacto en el cambio ambiental a través del desarrollo de espacios ecoturísticos. Yo diría no solamente de esos espacios, digamos, desde luego ambientales, que también están muy vinculados al programa de pueblos mágicos, sino buscar también la forma de cómo involucrar a las comunidades. Aquí una breve, déjenme poner más aquí mi cronómetro para que no se me vaya el tiempo. Recordar desde luego que es un programa que nace en México en el año 2001. Los primeros localidades en este programa que se incorporan es Huasca de Ocampo en Hidalgo y Real de 14. Para finales del año 2011 se consideraba que había 43 pueblos mágicos. En ese momento se hablaba que la meta deberían ser 52 para que tuviéramos la posibilidad de visitar uno por semana, ¿verdad? Recuerda las semanas del año. Y ya para inicios del año 2012 se hablaba ya de 83 pueblos mágicos. Actualmente se estima que hay 132, desde luego todos nosotros lo podemos ver en la página de la Secretaría de Turismo. Un poco hablar de la distribución de los pueblos mágicos. Como ustedes verán, en gran parte del territorio hay una gran concentración, desde luego, en la parte central. Aquí en este mapa no logré un mapa actualizado. Aquí estamos hablando de los 83. Nos faltan ahí mapear todavía cerca de 50, que están ya un poquito, hay una mejor distribución, digamos, a lo largo del territorio nacional, como ustedes podrán ver. Otra cosa también importante es que, como veíamos en ese mapa, había, digamos, también, cuando menos hace algunos años, cuando todavía se tenían esos 83, algunas localidades que no estaban necesariamente cercanas a las partes de las costas. Ahora ya tenemos muchos más, desde luego, ¿no? Bacalar, por ejemplo, y muchas otras localidades. Y aquí una de las cosas importantes es hablar del pueblo mágico como una marca, un sello que se pone, digamos, hacia estas localidades, y eso lo distingue de otras localidades. Hay que decirlo, no necesariamente todas aquellas que tienen el potencial en ese momento todavía tienen ese sello. En gran parte nace de una gestión desde las autoridades locales, y creo que eso habrá que reforzarlo también. Cómo hacer que aquellos pueblos que tienen magia, que no lo son todavía, se podrían de alguna forma incorporar, ¿verdad? Como ustedes podrán, sin duda, y muchas de las personas que nos acompañan y servidores públicos que nos acompañan en esa conexión, que pertenecen allá a diferentes localidades, pueblos mágicos del país, verán que hay una enorme diversidad de todos ellos, en cuanto a climas, en cuanto a arquitectura, en cuanto a gastronomía, poblaciones, tamaños, población, ubicación. Y aquí una de las primeras cuestiones que me parece que es importante, desde luego, siempre reflexionar es en torno a aquello que consideramos qué es y qué no es mágico, por así llamarlo. Es una reflexión que el programa se ha venido mejorando, se ha venido discutiendo mucho a lo largo de estos años para ver cómo se puede llegar cada vez más hacia otros rincones del país. Pero más allá de eso, un poco la pregunta va encaminada a que aquellas autoridades que pertenezcan a estos denominados pueblos mágicos, no está de más que nos sigamos preguntando qué es lo que se puede considerar mágico, no solamente hablando de los espacios, sino también de ese patrimonio que no es tangible, desde luego, ¿no? Y cómo apoyarlo, no solamente hablar de apoyar las fachadas y los elementos arquitectónicos, sino también apoyar, desde luego, a esas otras cosas, actividades, costumbres, gastronomía, ritos, que hacen que se pueda vivir de una manera mucho más integral las experiencias de los pueblos mágicos.
Una segunda reflexión está en torno a que si el turismo es el único, desde luego, motor de desarrollo. Y aquí hay una cosa importante. Tomo esas reflexiones también de una lectura que trabajó hace algunos años la doctora Carmen Valverde de manera conjunta entre la UNAM y la UAM. Ustedes pueden conocerla, lo pueden encontrar en internet. Se llama, déjenme aquí le recuerdo se llama Pueblos Mágicos, una visión interdisciplinaria, que fue el resultado de la revisión de los efectos de pueblos mágicos a cerca de 40-45 localidades con esta condición. Y una de las grandes conclusiones es que, desde luego, es uno de los motores más importantes, pero no es el único. Y aquí hay un llamado, digamos, una invitación a todos, a todas que nos acompañan desde los pueblos mágicos, a ver cómo hacer mucho más integral, cómo hacer que los beneficios que se otorgan de este sello, de este programa, puedan tener ese derroche, salpiquen a los otros sectores, digamos, esos que no son necesariamente los turísticos. Una tercera reflexión tiene que ver con si hablamos de centros mágicos o de pueblos mágicos. Aquí un poco en ver cómo reconocemos que esos pueblos mágicos tienen un centro, una condición, digamos, histórica que podría ser importante, pero cómo hacerle para que aquello que no es el centro, esas periferias también puedan verse beneficiadas también de esas condiciones, cómo integrar a todos esos sectores, ¿verdad? Hay una circunstancia aquí que se advierte de muchos de estos análisis, en el sentido de cómo involucrar, desde luego, a esos sectores económicos locales, de tal manera que, si bien no inhibir las redes comerciales, digamos, ya vemos de repente vemos algunas marcas, algunos sectores, digamos, económicos muy similares en diferentes partes de los pueblos mágicos, cosa que no digo que no esté mal, pero ver cómo involucrar también a esas condiciones locales, ¿verdad? Esos sectores productivos. Y eso tiene que ver también, hablando desde luego del trabajo de la planificación urbana, del ordenamiento territorial, ¿no? No solamente ver esos sectores, digamos, esas 20, 30, 50 cuadras, sino ver cómo hacerlas el resto de la localidad. Y en ese mismo sentido, la última reflexión, cómo gestionar la magia, ¿verdad?, de los habitantes, no solo de los sectores turísticos, empresariales, o también hablando de los espacios arquitectónicos. Eso ha sido, digamos, una cuestión, digamos, muy comentada, de cómo sectores productivos locales, productores locales, qué sé yo, digamos, de cuestiones agrícolas, artesanales, incluso otros sectores, los sectores primarios, cómo fortalecerlos también para que formen parte de esos beneficios. Finalmente, en mis últimas reflexiones, creo que hay un asunto que también en algún momento también se ha comentado y viene mucho a los objetivos de este curso que estamos comentando, la idea de pensar que el turismo, o la idea de poder visitar, pueda llegar a muchos de los sectores, y a veces pensamos o creemos algunos que también podría ser de algunos sectores que puedan ver el turismo no solamente como una política, desde luego, económica, sino ver el turismo como una política social, ¿no? En el sentido de que se puede involucrar, imaginemos la posibilidad de que los sectores, muchos de los sectores sociales, sobre todo nuestros jóvenes, tengan la posibilidad de conocer gran parte de nuestro territorio, que les permita conocer lo que hasta ese momento es desconocido. Y eso quizá pudiera procurar incluso hasta la tolerancia, ver que hay otras formas de vivir, otras formas de ver la vida, otras formas de enfrentarla, ¿verdad?, en esta enorme diversidad de territorio que llamamos México, pero que nos permite, desde luego, conocer. Ver, desde luego, ya lo dijimos hace un instante, ver la magia que se tienen de los y las habitantes, ¿no?, en el cuidado, desde luego, y cómo heredan su patrimonio tangible e intangible. ¿Qué otras nuevas formas emergentes podríamos imaginarnos? Aquí, quizá, creo que en esto seguramente ya nos platicará Luis, en el caso de España, hay construir redes turísticas, experiencias, desde luego, locales,
brindar la oportunidad. Esto nos habla de pensar en otras formas que no sean solamente el hospedaje de hotel. Ya no solamente, desde luego debemos reflexionar sobre las plataformas también que se hacen a través de las redes, ¿verdad? Esas conocidas, las Airbnb, entre otras, entre muchas otras más, pero buscar redes más allá solamente de los puntos. Esto habla de crear políticas para conectar también a las localidades, ¿no? En eso también Iago nos comentaba de la importancia del marco de Sendai, como ya nos decían hace un instante. O sea, no busquemos desde luego homologar todos los casos, sino buscar en esa enorme diversidad, esa riqueza que tenemos en el país, creo que es explorar otras nuevas formas del turismo. Y finalmente, hay una cosa que me parece importante verla desde el ordenamiento territorial. El programa de pueblos mágicos, como también se ha discutido en muchas ocasiones, evitar desde luego esa llamada la turistificación o la gentrificación. Hay que decirlo, me parece que el programa de pueblos mágicos por sí solo no genera la turistificación y la gentrificación. La falta de otros mecanismos, otros instrumentos de planeación, sí. Aquí sin duda, aquí es un poco la reflexión a que muchos de los que nos acompañan en esta conexión, hablar de que el sello por sí solo de pueblos mágicos nos impone nuevos retos, ¿verdad? No solamente el sello por sí solo va a generar una serie, digamos, de condiciones económicas, sino también hablar de otros instrumentos como los programas de desarrollo urbano, metropolitanos, ordenamiento ecológico y todos esos que van, que la falta de ellos sí puede generar desde luego la turistificación y la gentrificación. Bueno, yo dejo desde luego aquí esas reflexiones y una vez más desde luego siempre aprecio esta invitación que nos hacen desde el INAFE, la SEDATU y la SECTUR para compartirlas con todos ustedes y estamos a sus órdenes para preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Soto. La verdad es que escucharlo siempre contribuye a que los alumnos refuercen todos los conocimientos que adquieren a lo largo de este curso. Yo me quedo con esta parte de ver al turismo como una política social, pero también territorial, y lo vinculó y lo explicó muy bien. Tiene muchos beneficios, ¿no? Bien, para continuar con el programa, le vamos a dar el uso de la voz a Luis Chico Luque, que él es presidente de la Asociación de Empresarios de Turismo Rural de Valladolid, España. Y además es un experto en turismo rural y valor agregado. Adelante, Luis. A ver, buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Y nada, lo primero de todo, ¿se me oye bien, no? Correcto. Bueno, pues lo primero que quería agradecer a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a su titular, el arquitecto Román Meyer. También agradecer a la Secretaría de Turismo y a su titular, Luis Miguel Torruco Marqués. Y también, por supuesto, al maestro Rafael Cortés, coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Y sobre todo también a los compañeros que han, a Constanza y Enrique, y por supuesto al público en general y a los funcionarios municipales y estatales de los 132 pueblos mágicos de México. Y muy especialmente a Anabel y a Nazaret por ese trabajo que han desarrollado. Bueno, después de este agradecimiento inicial, pues vamos a empezar por poner un poco una presentación. Yo me gustaría, cuando hemos comentado que el turismo rural, decíamos, en España, nosotros somos líderes en España dentro de lo que es el turismo de interior, el turismo rural. Si pudiéramos poner la presentación, a ver. Un momentito que están poniéndolo. Perfecto. Bueno, pues vamos con ello. Adelante. A ver, bueno, cuando nos referimos a Castilla y León y en concreto hablábamos de Valladolid, tenemos que tener presente que nos encontramos con algo que es muy importante. Yo quiero ubicar un poco dónde estamos, qué hacemos y un poco el objetivo que tenemos, ¿no? Cuando hablamos, decimos que somos, y aquí he hecho este pequeño esquema, este pequeño mapa, somos una de las regiones más importantes de Europa, que además dispone una riqueza muy singular.
tenemos algo que es muy importante y que, bueno, pues ahora lo comentaremos, que es que poseemos esta región, esta comarca, dispone del 51% del patrimonio nacional, algo que es súper importante y que a esto se le une pues unos paisajes y un particular paisaje que hace pues de esta comarca, o perdón, de esta región algo muy, muy diferente. Este liderazgo que os comentaba de turismo rural dentro de lo que es el turismo interior en España y que además pues tiene una gran presencia. Normalmente ese liderazgo ahora durante estos tiempos de pandemia pues se ha visto mermado por otras provincias y otras regiones de España, pero yo creo que en estos meses seguramente recuperemos ese liderazgo en pernoctaciones, liderazgo en número de alojamientos, pero bueno, que luego os iré contando. Decir también que esta zona, esta región, es la gran despensa agroalimentaria de España y luego tenemos un gran potencial, que es uno de los motivos por los que yo he estado recientemente en México, el potencial emergente del enoturismo, algo también muy importante que tenemos que destacar. ¿Todo esto qué significa? Bueno, habría muchísimas más cosas que podríamos destacar y hablar, pero fijaros, todo esto ¿qué es lo que nos permite? Tener una oferta turística de alta calidad y muy diversificada, permitiéndonos llegar a muchísima gente, ¿no? Ahora hemos hablado un poco de esto. Adelante, por favor. Hemos hablado un poco. A ver, ¿me pasáis, por favor, la... No corre, no. Bueno, yo sigo hablando. Si me podéis pasar la transparencia o la mejor. Bueno, pues cuando hablamos lo que hemos hecho de alguna manera es identificar los recursos. Muchas veces, yo voy a poner algún ejemplo, aunque desconozco todos estos pueblos, los 132 pueblos mágicos, hay una cosa que para mí es muy importante. Cuando uno tiene que, de alguna manera, identificar los recursos turísticos que tiene. Entonces, de ahí viene un poco esta previa en la cual yo defino un poco lo que es nuestra comarca. Luego lo vamos a ir reduciendo aún mucho más y bueno, ¿hay posibilidad de que avance la transparencia, por favor? Estimada ¿Quién la Nazaret, tiene, Gis y Agus? estimada Nazaret es quien la tiene, nada más estaríamos esperando que Ya la me vuelva la a mandaron, proyectar. solo necesito descargarla, Rafa, y apoyamos a Luis sin ningún problema. Bueno, un momentito, lo que se Muchas gracias, Gis y Agus. Tiempo. Nada, pues sigo. Cuando puedas, luego adelantamos las transparencias. Bueno, decir simplemente eso, que nos encontramos ante esta una cosa muy importante, que es una oferta turística de alta calidad y, como decía, una gran diversidad para ofrecer. Bueno, pues esto yo lo relaciono y es muy importante porque, bueno, el título de la ponencia que yo llevaba era un poco una herramienta para combatir la despoblación y el empleo. Algo muy importante en los tiempos que corren y que de alguna manera pues se está convirtiendo en una gran problemática, ¿no? Sobre todo en áreas de Castilla y León, donde además contamos con unas poblaciones muy pequeñitas y que también pues ahora os comentaré. Ahora planteo un poco pues cuáles son de alguna manera todas las problemáticas que tenemos a la hora de desarrollar nuestro turismo. No sé si se podrá equiparar un poco a lo que es los pueblos mágicos. Hay una cosa que para mí pues, es importante, la circunstancia de que hay un descenso importante en la población en nuestra región y en particular en el mundo rural. Y el mundo rural necesita tener una gran inversión, porque hasta ahora pues, prácticamente llevamos años y años que las administraciones no han tenido en cuenta la importancia que tienen pues, los pueblos y las poblaciones con todos los recursos que tienen. Fijaros, muchas de las pequeñas poblaciones que estoy comentando, pues son poblaciones que cuentan con a lo mejor 70, 80 habitantes o 100 habitantes y son poseedores de un gran patrimonio, con lo cual estos señores que están allí en esos pueblecitos se convierten además en los
cuidadores, por llamarlo de una manera muy sencilla, cuidadores de ese patrimonio, porque si no hubiera ese patrimonio, perdón, si no estuvieran ellos, posiblemente ese patrimonio se echaría a perder. Estamos hablando de castillos, bueno, muchísimas cosas. Por lo tanto, ante esta circunstancia que estamos viviendo, pues de alguna manera el descenso, como digo, de la población, la falta de servicios y estructuras. Había una de las personas que estaba participando, le hacía mención a nuestro arquitecto Enrique, le decía la importancia de infraestructuras. Es vital, es fundamental. La falta muchas veces de servicios que apoyen un poco. Pues nosotros hablamos muchas veces del tema de la sanidad, el tema de la educación, que es importante en estas poblaciones. Y ahora veréis cómo lo relaciono con el turismo rural y cómo de alguna manera implico todos estos planteamientos. La escasa atención que hemos tenido, ya digo, por la mayoría, en la mayoría de los casos por parte de las administraciones, quienes, bueno, pues no han visto en estas poblaciones pues puntos importantes dentro de lo que es el turismo. Deciros también pues, que existen, como comentaba, muchísimas poblaciones, que estamos hablando de 300 habitantes. Comparado, yo hace poco cuando he estado por allí y he visto pueblos, cuando hablamos de que yo, que soy una persona pues al frente de un pequeño pueblo, ¿no? Soy el alcalde de este pueblo donde estoy ahora mismo, pues fijaros que estoy hablando de una población de 70 habitantes. ¿Sabéis lo complicado que es gestionar desde aquí todo absolutamente tipo de negocio? Ya no digo solamente el mío propio rural, sino todo lo que es el negocio. Bueno, pues si a esto le unimos otro gran problema que hemos tenido, que ha sido la pandemia, pues ha hecho generar una situación de mayor vulnerabilidad, especialmente en determinados colectivos sociales, junto a una recesión económica importante. Es decir, nosotros prácticamente hemos estado casi un año sin poder trabajar. Fijaros la situación que hemos vivido para poder sostener absolutamente todo este tipo de problemáticas, ¿no? Bueno, por favor, para adelante la transparencia. Dentro de esas herramientas necesarias, bueno, pues aquí he hecho una lista de aspectos que, fijaros, uno a uno podría estar hablando prácticamente horas, porque nos implican muchísimo en lo que es nuestro trabajo dentro de lo que es el turismo rural. Primero, cuando nosotros hemos empezado a implantarnos, haré un pequeño paréntesis, yo soy un emprendedor, nací en Madrid, en la capital de España, con una población pues, de 6-7 millones de habitantes, y con una determinada edad decido abandonar la ciudad y buscar un lugar que en este caso es este que pone aquí Benafarces, y montar un negocio rural, en un sitio que yo lo defino en medio de la nada y muy cerquita de muchas cosas, con escasísimos recursos turísticos, pero que me parecía un sitio estratégico para poder desarrollar mi trabajo. Lo primero que con esta puntualización os diré que aquí es donde arrancamos con ese aspecto del emprendimiento. Y cuando empecé a trabajar en la asociación, lo primero que hicimos fue, de alguna manera, por favor, me adelantáis la transparencia, fue hablar de las tipologías, crear unas tipologías en el turismo. Nos encontrábamos que actualmente, hace ya 7-8 años, el turismo rural tenía un problema grandísimo, que es que cada uno lo llamaba como quería. Es decir, había casas rurales de alquiler compartido, había hoteles rurales, posadas, bueno, la diversificación era muchísima. ¿Qué hicimos? Unificar para dar una marca. Lo que decía el arquitecto hace un momento, que era importante crear una marca. Nosotros la marca la empezamos creando tipologías. Establecimos que todo el turismo rural que teníamos en nuestra comunidad tenía que estar enfocado o orientado hacia 3 importantes aspectos. Uno de ellos era las casas rurales, los hoteles rurales y las posadas rurales. Cada una tiene una tipología distinta, porque pues tienen unos servicios añadidos
distintos. La casa rural pues tendría ahora tiene hasta 16 plazas, por poner una diferenciación. El hotel rural tendría hasta 50 plazas y la posada rural incluiría además la posibilidad de tener, suele ser un edificio singular, recuperado, algo que vi que es muy importante para el turismo en México, el recuperar patrimonio, recuperar edificios antiguos, es el caso de las posadas rurales. Entonces, bueno, pues estos son tres diferenciaciones, pero además teníamos que darle una vuelta más, porque cuando un cliente venía y dice, voy a una casa rural y veía las fotos, luego se podía encontrar con distintos tipos de casas o encontrarse un chasco, ¿no? Yo hay veces que me ha hecho mucha gracia porque decía la gente, es que pensábamos que iba a ser una casa muy grande y tal, y luego, claro, las fotos muy bonitas, pero al final nos encontramos que no había nada o que estaba mal. Bueno, pues nosotros con esa tipología, ¿qué hicimos? Buscar la calidad, buscamos la categorización, buscamos de nuevo la calidad. Y veis que ahí le pusimos estrellas. Eso significa, esas estrellas van unidas, cada uno de estos alojamientos rurales debe cumplir unos requisitos mínimos de calidad y servicios, entonces, para operar dentro de lo que es el turismo rural. Y al añadirle esa categorización, lo que hacemos es que parámetros como pueden ser la accesibilidad, la sostenibilidad, los servicios, todo esto se le añadían estrellas. Es decir, nosotros lo que hemos hecho es de alguna manera que el cliente cuando venga sepa a qué sitio va, qué es exactamente, cómo se define el marco que define ese alojamiento y luego pues las estrellas, los servicios que va a encontrar. Bueno, pues sería un poco equiparable a lo que son las estrellas en los hoteles, pero nosotros dentro del ámbito rural, porque evidentemente no nos queremos comparar nunca con los hoteles de ciudad, ni muchísimo menos. Pasamos a la siguiente transparencia. Otra de las herramientas importantes es el desarrollo. Hablábamos un poco de la importancia que tiene el desarrollo de estrategias innovadoras en las poblaciones. Bueno, pues resulta esencial invertir en capital humano. Este es el resumen que yo diría, ¿no? ¿Y a qué se refiere? Pues que muchas veces en los pueblos quedan personas casi siempre mayores, hay pocos jóvenes y las mujeres que hay pues suelen estar con escasos recursos y escasa formación, por lo que es necesario desarrollar e implementar estrategias innovadoras. Y cuando hablo de estrategias innovadoras me refiero a planes concretos de potenciación, de ayudas, de formación, programas de recuperación de pueblos abandonados, que bueno, en España ya hay algunos casos ya funcionando y que de alguna manera pues permiten pues que se incrementen esas poblaciones y que se fijen las poblaciones. Hay una cosa que está muy clara. Hay que crear lugares donde las familias quieran vivir, trabajar y tener hijos. Y hay que crear modelos más adaptados a la realidad y diferentes según las comarcas. No se pueden crear, que es uno de los grandes problemas que hay, que se crean modelos únicos para aplicar a todo el mundo. Y eso creo que es un error. Hablamos también, y hago también mención a algo que es muy importante, cuando hablamos en invertir en capital humano, no solamente es el tema de la formación, habría que implementar cosas nuevas, es la necesidad de profesionalizar el sector. Estamos hablando, fijaros, os voy a dar el dato luego, lo que comenta Arturo ahora, espacios habitables sostenibles, y hay una cosa muy clara, estamos viendo cómo es necesario la profesionalización del sector. ¿Por qué? Porque esto está íntimamente relacionado con el asentamiento. Es decir, gente, voy a personalizar. Yo llegué aquí, he asentado población, he montado un negocio, he hecho una inversión, he metido además no solamente dinero, sino que además he dado trabajo, doy trabajo. Y luego veréis que al final hablo de algo que es muy importante, es que con mi asentamiento en este pueblo he conseguido que se desarrollen otra serie de actividades paralelas, pero no quiero anticiparme. Hablando con el tema de la profesionalización en el sector turístico, pues
yo creo que es una apuesta incondicional, sobre todo a la mujer, porque es el motor del desarrollo en el mundo rural. Mirad, yo siempre que, una vez que me ha tocado hacer algún pregón en algún pueblo de los que tenemos alrededor, siempre valoro y pongo en lo más alto el valor que tiene la mujer como motor del desarrollo rural. Ella es la que lleva todo el tema de asociaciones. Ellas son los que mantienen todo el tema del folclore. Ellos son los que mantienen todo el tema de la artesanía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es muy importante dotarles de medios para que puedan seguir evolucionando, porque mantener las tradiciones está bien, pero hay que seguir adaptando esas tradiciones para utilizar otros elementos que ahora también os comentaré, que son las redes sociales, por ejemplo, o Internet, ¿no? No sé, comentar que es importantísimo por lo que he dicho, que las familias puedan vivir y trabajar y tener hijos. Si no, así no llegamos a ningún lado, no se puede prosperar. ¿Quién va a venir a un pueblo donde no hay un médico? ¿Quién va a venir a un pueblo donde no hay educación? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de afrontar el turismo rural. Si no, la gente pues normalmente va buscando la confortabilidad y se va a otros lugares. Pasamos a la siguiente transparencia. Bueno, aquí otro elemento para mí muy importante para poder ayudar a sacar adelante todos estos proyectos. Son todos los empresarios que invierten en zonas rurales y se asientan en ellas, generan empleo. Y sería necesario establecer una política económica y fiscal positiva que favorezca el desarrollo del sector. Hay algo que es importante. Yo siempre, perdonar que ponga ejemplos muy... Si yo le cuento a la gente que yo pago unos impuestos aquí, en un pueblo de 70 habitantes, de 800 euros por tener mi casa rural frente a tener otra casa que tengo en la ciudad de Madrid, que pago menos de la mitad de, 300 euros, es algo increíble, porque los servicios que ofrece una ciudad no los ofrece un pueblo. Entonces, hay que tener políticas que se ajusten un poco a las necesidades y a la situación que vive. Cuando uno invierte en un pueblo pequeño, invierte grandes cantidades, encima lo que se le hace es avasallarle con todo tipo de impuestos. Eso es algo que de alguna manera está haciendo o puede hacer que esto vaya para atrás. Hay que primar a los inversores en el mundo rural y evitar otra cosa que es muy importante, evitar la competencia desleal y aplicar medidas correctoras a los ilegales y especuladores. Cuando nosotros damos un distintivo, damos una marca de calidad, hay que refrendarla con la inspección, hay que refrendarla con el apoyo a esas marcas, tanto a la hora de cumplir esos parámetros de calidad como a la hora de que compañeros o gente, digo compañeros por llamarlos de alguna manera, que están involucrados en el turismo rural, no hagan un buen uso de sus viviendas, es decir, no las den de alta, no paguen impuestos, es decir, de alguna manera se convierten en ilegales o en competidores ilegales. Entonces, es importante. Y luego otro aspecto muy importante, esto es la política fiscal y que también me parece importante, es el favorecer la llegada de emprendedores, pero para que venga la gente a los pueblos hay que, algo muy importante, favorecer que la gente recupere las viviendas. Lo que decía uno de los que nos escuchaba, uno de los alumnos o personas, pues decía eso, que recuperación de las viviendas. Es que es importante. Mirar, muchas veces aquí en los pueblos prefieren que la vivienda se caiga antes que venderla. Es un gran error. Hay un patrimonio impresionante. Yo hablo de nuestra zona, se llama Tierra de Campos, aquí en Tierra de Campos o Montes Torozos, las distintas zonas que tenemos, hay algo que es muy importante, que es que son construcciones de adobe y tapial, con madera y frisos de piedra. Eso tiene un valor incalculable. Pues hay gente que como no valora lo que tiene, lo deja caer. Es algo también muy importante a la hora de concienciar socialmente. A la gente hay que explicarle la importancia que tiene lo que posee. Muchas veces tiene que venir alguien de fuera para decirnos esto es bonito, esto es una joya, esto es triste, porque bueno, no lo valoramos muchas veces estando en el mismo sitio. Hablamos de otro aspecto para mí fundamental,
Yo no sé cómo estará México con respecto a los pueblos mágicos, en concreto con respecto a la banda ancha de Internet y la cobertura telefónica. Yo no quiero contaros nada. Aquí hoy estoy rezando porque estoy con una conexión muy limitada y con mucho miedo de que se nos pudiera ir. Entonces tocaremos madera y seguiremos adelante. La conectividad es fundamental para un pueblo, para empresarios, porque los empresarios tenemos que vender nuestros productos y necesitamos la banda ancha en pequeñas poblaciones y es fundamental. Y la cobertura telefónica, 3/4 de lo mismo. Es súper importante. Si no hay, pero es que además recibimos gente y la gente utiliza Internet y quiere cobertura y quiere wifi. Yo muchas veces de broma cuando vienen algunos de fuera y me preguntan en el hotel rural cuando llegan, digo, hola, buena, ¿tiene usted wifi? Digo, ese tipo de mermelada no la tenemos. Y claro, la gente se queda pasmada y dice, mamá, que este señor no tiene wifi. Le acabas de chafar a un chaval de 14 años su fin de semana. Pero démosle la vuelta. Es importante ese wifi porque van a mandar fotos de tu establecimiento, de las habitaciones, de todo lo que tienes puesto, de los detalles. Te están vendiendo el producto. Vamos a facilitarlo. Siempre he dicho, y aquí estamos a unos meses de recibir algo que es muy importante. Estamos a punto de recibir la fibra después, y no la de los cereales, que ya la tenemos, sino la fibra óptica. Posiblemente llegue en breve y la tengamos y podamos decir que esto se va a convertir en una verdadera revolución empresarial en el mundo rural, que tanto nos hace falta. Y estamos hablando de una de las comunidades líderes y un sitio donde no hay muchos accidentes geográficos. Si estuviéramos hablando de otras regiones de España, bueno, pues no os quiero ni contar la problemática que nos encontramos. Pasamos la siguiente, por favor. Bueno, aquí he hablado de algo que es un aspecto muy importante y que siempre nos atañe a todos. Son las inversiones público-privadas. Yo creo que es uno de los grandes problemas que yo he detectado en general en todos los sitios. No hablo solo de mi región, hablo en general de todas. Y es que si queremos que haya inversiones es necesario generar visibilidad entre las interacciones de las inversiones públicas y las actividades del sector privado. Muchas veces se hacen cosas sin que haya una repercusión mediática, sin que se sepa realmente los objetivos. Se establecen cosas, se invierte, se pierde el dinero para mí. Cuando hay veces que con pequeños trabajos, pequeñas acciones, se pueden conseguir grandes cosas. Qué mejor que, yo siempre digo que las administraciones tienen que estar mucho más cercanas a la gente que está en los pueblos, la gente que está haciendo ese turismo rural, porque son los verdaderos conocedores de las necesidades. Entonces, eso es algo muy importante, porque ¿de qué nos valen que nos den subvenciones si luego son... A mí me hace gracia, dice, bueno, le vamos a hacer una subvención y tal, y claro, la subvención luego tienes que tener una TPV virtual o tienes que tener una serie de medios que son inalcanzables para la gente, pero no solo para nosotros, sino que es que no olvidemos esa mayoría de edad que tiene la gente que trabaja en el turismo rural. Afortunadamente ahora están implementándose, están empezando a entrar muchos jóvenes que han visto en el turismo rural una salida tanto profesional como personal. Y ahí abriría un apartado del que no voy a hablar porque sería el co-living, el coworking, porque mucha gente va buscando en esos emplazamientos poder pasar unas temporadas en pueblos, en casas rurales, en turismo rural, y bueno, pues es otra de las posibilidades. Bueno, el aspecto número 7 que pongo, el sector agroalimentario, alguien lo ha comentado, pero por favor, ¿cómo no vamos a hablar? Si somos, como ponía aquí, somos la despensa de España. Mirad, solamente aquí he puesto algunas cosas. No nos podemos limitar a hacer unas mermeladas o unos encurtidos o alguno. No, es que nosotros ahora mismo nosotros tenemos que ser prescriptores de toda la agricultura. El origen del turismo rural pasa por los años 70, donde la gente visitaba, aquí en España, la gente iba a una casa de labranza, donde un agricultor tenía su ganado y sus tierras, y la gente iba a pasar allí un rato a ver cómo segar, a participar un poco de las
labores de labranza. Evidentemente, los tiempos han cambiado, ahora no le des a nadie, no le pongas a ordeñar una vaca porque lo primero no saben ni de dónde sale la leche, pero bueno, hay que adaptarse. Entonces, sí que es cierto que nosotros somos prescriptores y entonces, de alguna manera, yo creo que deberíamos, pues mirar aquí productos, pues estamos en una zona que productos destacados, pues desde la miel, el queso, el jamón ibérico, la morcilla, el lechazo, el cochinillo, el pan, bueno, las lentejas que tenemos ahí, una muestra, lo que son todas las legumbres. Bueno, yo lo equiparaba, vi alguna cosa vuestra que se está haciendo ahora mismo en algunos pueblos mágicos, que es el tema de la miel. La miel es un aspecto importante. La persona que va, el vender productos que son de alguna manera saludables, ¿no? Y además, todo esto que estoy hablando de alguna manera promueve un turismo sostenible, un turismo en el cual estás haciendo que no solamente, yo siempre digo la sostenibilidad social, ¿no? Ayudar a estas familias a salir adelante con productos de elaboración artesana, pero además con unas garantías muy buenas. Seguimos, por favor. A ver, ya. Uy, aquí se nos ha ido la... Ya sé lo que ha pasado. No os preocupéis, todas estas letras corresponden a una tipografía que son personas. Es decir, ¿os imagináis? La H es un matrimonio con un niño, la Q es una señora corriendo, otro es un explorador y demás. Bueno, pues, ¿qué es lo que queremos hablar exactamente? Pues que es necesario ahora ya implementar la búsqueda de nuevos nichos. Mirar, uno de los grandes problemas es que todo el mundo hace lo mismo, todo el mundo tiene una casa rural y yo soy aquí me conocen mucho en Castilla y León porque suelo ser la palabra cañero, doy les doy caña, ¿no? Y digo, señores, hay que evolucionar. Es muy, muy, muy importante crear nuevos nichos de mercado, porque la gente, el público, pues puede venir desde ver, tenemos clientes que son clientes británicos que vienen a ver aves, exclusivamente a ver pájaros, se tiran todo el día durante varios días viendo pájaros a las 6 de la mañana y su objetivo es ver pájaros, no les pide nada más. Pues tú tienes que diversificar, tienes que crear nuevos nichos y facilitar todo lo que es eso. Hay que orientarse hacia algo muy importante, que son las experiencias o sensaciones. También lo hablaba Enrique de esas experiencias. Y no solo las gastronómicas o las de enoturismo o las recreaciones históricas, que aquí están puestas, ahora están muy de moda y que de alguna manera son un atractivo importante para la gente. Fijaros, hay que dar una diversificación ofreciendo algo que muchas veces, y fijaros, yo tengo algunos amigos europeos que han ido a aprender español a México, cosa que me parece estupendo porque pues el propio idioma, es decir, hay que ofrecer aprendizaje de idiomas, formación para directivos. ¿Cuántos de ellos van buscando estos lugares especiales, ¿no? Lugares, yo siempre digo que un pueblo mágico lo comparo, yo vivo en un pueblo mágico, no es mágico porque no tiene el titulito o la marca, pero mágico porque todas las noches veo las estrellas y puedo disfrutar del olor a leña o disfrutar de un paseo con la naturaleza y no tener, es decir, eso es otro tipo de magia. Y luego está la magia gastronómica, los que nos gusta comer bien y beber bien, pues tenemos buenos vinos, tenemos bodegas, todo esto es una manera de diversificar. Y fijaros, talleres de naturaleza, talleres, todo esto hay que ofertarlo a las grandes ciudades porque están deseando salir y buscar estos pueblos que tenemos. Y cuando tú ves que en un verano poblaciones como esta de 70, bueno, de 70 pasamos a 340 habitantes. Eso es una burrada. Eso es una burrada. Entonces, creo que eso es muy importante. Bueno, voy a seguir con los gestores de territorio. Esto es una fórmula que aquí no funciona, pero aquí la tienen asumida los agentes de desarrollo rural. Para mí no son, lo voy a decir muy claro, hay que potenciar y crear la figura de los gestores de territorio. En nuestro caso, no a través de los grupos de acción local, que en la mayoría de los casos se han quedado obsoletos y carentes de iniciativa. Digo, muchos de ellos están en manos de los intereses partidistas de los ayuntamientos. Y entonces, ¿qué pasa muchas veces?
más que de las iniciativas de los empresarios. Vuelvo a insistir, el que invierte es el empresario. Y entonces muchas veces no los orientan a la creación de nuevos asentamientos turísticos. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? Crear asentamientos turísticos innovadores y de calidad. Os pongo, por ejemplo, los centros de interpretación. Ahora tenemos aquí cercano uno de la lavanda, donde se hacen esencias de la lavanda, se hace lavanda, se hacen muchas cosas. A ver, un momentito, seguimos. Entonces, bueno, pues se crean centros de interpretación de la naturaleza, etcétera, etcétera. Bueno, y pasamos al siguiente. La siguiente, transparencia, es para mí la herramienta más necesaria que hay que implementar. La gestión de la comunicación. Voy a ir ya acabando, ya acabo. Deciros, gestión de la comunicación. Necesitamos un departamento fluido y actualizaciones en comunicación y redes. Mirad cuántas cosas tenemos en nuestros pueblos, cuántas cosas hay, arquitectura, gastronomía, bueno, paisaje, etcétera, etcétera. Y el gran problema que tenemos, ¿sabéis cuál es? Que no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Yo hay veces, mirad, hay que ser muy, muy sincero. Cuando uno va a un sitio y ve, yo vi los murales, he visto, digo, Dios mío, si es que esto hay que darlo a conocer. Que no digo que no se haga, pero hay que seguir, hay que hacerlo prácticamente desde como las gotas de agua con un... aquí pone Sergio Nochebuena, me dice, reto de comunicar. Exacto, es que es el gran reto. La gente no conoce y da igual dónde estés. Ahora hay que darse cuenta que estamos en la era digital. Entonces, todo esto es facilísimo, facilísimo, siempre que haya gente y profesionales para hacerlo, pero hay que hacerlo. Cualquier pueblo, cualquier cosa, cualquier actividad, hay que darla a conocer. No voy a extenderme mucho más porque quiero cerrar un poco esto con algo que también, digamos que es el fin de todo, ¿no? La economía circular. Mira, yo cuando decía antes, tengo un alojamiento y estas cosas son las que yo hago de mi casa, desde mi alojamiento. Soy un prescriptor. Y como prescriptor, el turismo rural, la hostelería y el comercio los tengo que tener de mi lado. Aparte de aquí, me faltaría poner otros elementos más, patrimonio, turismo activo, pero bueno, he dejado esto básico. Nosotros hacemos visitas a bodegas, catas, fiestas de vendimia, visitas a monumentos, castillos, museos, reservas a restaurantes, rutas de tapas, pinchos, jornadas gastronómicas. Actividades al aire libre, viajes en globo, paintball, senderismo, bicicletas, fotoquedadas, paseos en burro, burro polo, recreaciones históricas, teatros, conciertos, fiestas. Yo en el patio de casa, que como digo muchas veces es particular, nos reímos muchas veces porque yo he hecho conciertos y hago teatro con compañías nobles y traigo a gente de poblaciones de Salamanca, Valladolid, Zamora. Entonces, está fenomenal porque atraes gente. No quiero deciros recreaciones históricas, compra de regalos y luego muchas veces discrepo con otra gente porque dice, es que a mí no me interesa para nada que traigas gente, por ejemplo, y le digo a los farmacéuticos, cuando alguien come y se come un buen cocido, un buen lechazo y tiene un ardor de estómago, lo primero que hace es ir a la farmacia a por un almás, a por algún producto. Los autoservicios, porque compra. Es decir, realmente estamos potenciando absolutamente todo. Además, esto nos sirve para mantener nuestras instalaciones, para mantener todo lo que tenemos de una manera y proponer actividades complementarias que decía, pues el objetivo de todo esto es que la gente venga, pernocte más, haga más gasto y viva sensaciones para que el lunes, cuando llegue a sus oficinas en las grandes ciudades, lo cuente. Bueno, decir que nosotros somos vendedores de felicidad y que ese es nuestro objetivo como turismo rural y satisfacer las necesidades de nuestros clientes es nuestro primer objetivo. Y ya termino pues diciendo que si tú no trabajas para tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos, con lo cual invito a la gente que haga, lo único imposible es aquello que nos intenta. Hay que luchar por hacer las cosas como uno pues piensa que hay que hacerlas. Nada más, muchísimas gracias y para cualquier consulta ya sabéis cómo localizarme. A ver. Muchísimas gracias. Queremos agradecer mucho la ponencia del señor Luis Chico.
Queremos hacer agradecer principalmente por brindarnos esta visión internacional, pero también esta mezcla entre la visión nacional con la internacional que contribuye a brindar estas herramientas, ¿no? Agradecer mucho estas herramientas tan prácticas que usted nos ha mostrado a lo largo de su excelente ponencia. Nos ayuda mucho el ver estas similitudes también en las que nosotros nos encontramos, nos ayuda a identificarnos, a ampliar esta visión y justamente estas herramientas prácticas para poder implementarlas. Aquí quisiera compartirles un poquito sobre el área internacional del INAFED, donde nosotros buscamos justamente ejemplos como estos, casos de éxitos, buenas prácticas que estén en otros países y que a los municipios de México o a los municipios del otro país puedan servirles, puedan ampliar esta visión. Y gracias por esta gran sesión. Gracias por esta gran ponencia, don Luis. Y también, ya entrando en materia internacional, quisiera compartirles un poco que desde el área del INAFED, con la finalidad de brindarles a ustedes, los municipios de México, pues herramientas prácticas para que puedan implementarse. Estamos organizando un foro internacional con 6 países en donde la temática va a ser, es el municipio y los servicios públicos. Y vamos a abrir una mesa de diálogo en donde los 6 países puedan exponernos cuál es la importancia y cómo se implementan los servicios públicos de calidad para la población desde cada uno de los países. Consideramos que este tipo de espacios y este tipo de sesiones contribuyen para todos nuestros municipios. Muchísimas gracias y les agradecemos mucho. Muy bien, Andrea, muchas gracias. Extraordinario, don Luis Chico Luque, de verdad, como extraordinaria Constanza, como extraordinario Enrique. Y tenemos que volver a ver esta gran sesión porque tiene muchísimos puntos de reflexión. Yo les pediría, hay muchos comentarios, te pediría de hecho a ti, Andrea, si eres tan amable de leerlos para que Constanza, Enrique ya salió, pero deja un saludo muy afectuoso. Y Constanza y Luis puedan responder. Después, si les parece, Anabel nos quiere dar un mensaje y después cerraríamos, Agus, ya sea que María Alberto, tú nos hagan favor de cerrar el foro. Muchísimas gracias, ha sido espléndido. Adelante, Andrea, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Hemos identificado algunas preguntas y algunos comentarios y si les parece, vamos a comenzar con las preguntas. Y la primera la identifico de Juan Falconi, que nos dice: ¿cuáles son las directrices en el manejo de desastres posterior al evento? El caso de Tapijulapa, Tabasco, Pueblo Mágico, es un caso extraordinario en el año 2020, el cual sufrió severas inundaciones. Y aquí pediría apoyo a alguno de nuestros ponentes para que nos pueda responder la pregunta. Ay, espérame. Sí, ya. Muchas gracias. Es todo un tema. El manejo post-desastre, en realidad, tiene que partir de la primera prioridad que platicamos. Hay que conocer a los riesgos a los que estamos expuestos. Y para esto existen ya herramientas como el Atlas Nacional de Riesgo o los propios atlas estatales o municipales. Allí podemos identificar dentro de nuestro municipio aquellas zonas que están sujetas a niveles altos o muy altos de ciertos fenómenos, sismos, huracanes, inundaciones. El proceso de la reconstrucción no es algo que nos pasa cuando nos pasa un desastre. El proceso de la reconstrucción es algo que debemos planear con la información que ya tenemos. Si estamos en una zona que es altamente sísmica, entonces es un hecho que en algún momento dado va a haber un sismo de determinada magnitud y vamos a vernos en la necesidad de reconstruir. Entonces, eso como primera parte, necesitamos tener programas de reconstrucción que previamente estén hechos. ¿Y cuál es la orientación de estos programas? Bueno, internacionalmente existe una estrategia que se llama Build Back
better, reconstruir mejor, que busca que cuando hagamos nuestros programas de reconstrucción, los hagamos orientados a mejorar las condiciones. Ya esto de volvamos a la normalidad, eso ya no es así para la reducción del riesgo de desastres. No vamos a volver a las condiciones iniciales que generaron el desastre en primer lugar. Necesitamos hacerlo con una orientación, una visión hacia el futuro, y estos planes y programas pueden incluir una diversidad de cuestiones, estrategias para reactivar la economía, para restaurar los medios de vida, para atender los problemas comunitarios, las condiciones sociales de las personas, para reconstruir infraestructura en la misma zona, pero que sea buena construcción, una construcción resiliente, o quizá ya no reconstruir en esa zona y buscar reconstruir en otras zonas que ya vamos a tener previamente identificadas. Si bien existe una serie de consideraciones generales en esta estrategia de reconstruir mejores de la ONU, la podemos encontrar también en Internet. Es importante que las autoridades locales, en consultas y con la participación de la ciudadanía, empecemos con esos planes hoy. Y para las comunidades que desafortunadamente ya se vieron afectadas por un desastre, es importante también considerar estos puntos. Hay que revisar nuestro ordenamiento territorial, hay que determinar, evaluar cuál fue el impacto, qué se perdió, ¿no? Como nos dice la prioridad 1 de Sendai, evaluar el impacto de los desastres. Y con eso hacer planes para ahora mismo, pero también para el futuro. Muchas gracias, maestra Constanza. Gracias por su puntual respuesta. Y hemos identificado algunas otras preguntas que me voy a permitir leer. Y nuestro participante, Omar Alpuche, a través de Facebook, comenta: tenemos una ruta de los cenotes en Puerto Morelos casi virgen para el turismo rural. ¿Existe algún modelo de turismo rural que apoye su desarrollo? Agradezco su respuesta. Y aquí pediría a alguno de nuestros ponentes que nos pueda apoyar con la respuesta. Fíjate, Andrea, quizás le pediríamos a Nazaret. Ahí está Mario Alberto. Es estupendo, Mario Alberto. Muchas gracias. Gracias. Sí, efectivamente, existe inclusive para el desarrollo de los productos turísticos y de las rutas turísticas la Dirección General de Innovación del Producto Turístico y la Dirección General de Desarrollo Regional. Justamente esas dos direcciones están para integrar rutas, para asesorarlos en el proceso de integrar los servicios correlacionados al turismo, cómo conectarlos con las ciudades principales conectoras o digamos las que son las que distribuyen el turismo a estas regiones. Con gusto en el chat comparto desde luego la interlocución de esta Dirección General de Gestión de Destinos para poder tener una reunión en específico con ellos y que les pudieran asesorar, sobre todo que es una región que va a estar integrada toda la ruta del Tren Maya, y la identificación de estos regiones potenciales de aprovechamiento turístico con sostenibilidad es fundamental. Extraordinario, Mario Alberto. Muchas gracias. Esta semana estamos graduando a los primeros 45 grandes participantes, mujeres y hombres que hicieron el primer curso técnico del Tren Maya. Y tenemos ya listo con Fonatur y Sedatu, por supuesto, el segundo curso. Ahí va a haber un grupo bastante más grande. Estupendo, Mario Alberto. Muchas gracias por ello. Vamos a hacer una memoria, vamos a integrar todos los comentarios, se los vamos a hacer llegar, por supuesto, a Sectur, a Sedatu, para que lo puedan hacer llegar pues, a nuestros grandes ponentes, a Constanza, a Luis y, por supuesto, a Enrique. Si tienes uno o dos comentarios más, Andrea, y les pediría que Anabel dé su mensaje y después que demos, ya sea Agustín o Mario Alberto, un mensaje de cierre, porque nosotros tenemos otra sesión ahorita en 15 minutitos, perdonen, nos tenemos que preparar, pero ha sido una gran sesión. Gracias a todas y todos ustedes, fuimos casi 200 compañeras y compañeros, espléndido, es un tema fundamental, Luis, nos brindaste una extraordinaria visión, como Constanza y Enrique, y yo pensaba mucho en esto. Creo que tanto España
como México, algo que tienen de común es la hospitalidad, que se dice fácil, pero es algo que distingue a nuestras dos naciones de muchos otros países, queridos, hermanos y todo, pero donde no existe eso. Y esa calidez, ese servicio, sobre todo si se mantiene con todos los elementos que se presentaron, es lo que va a hacer y sigue haciendo que los pueblos mágicos, en este caso, sean muy atractivos. Muchísimas gracias. Adelante, Andrea, por favor. Claro que sí, con todo gusto, coordinador. Y voy a dar lectura a una pregunta más antes de que la maestra Anabel nos pueda brindar su mensaje. Y Maribel Navarro a través de Facebook nos pregunta, ¿qué criterios se pueden considerar para clasificar el alojamiento rural como lo son los hoteles, casas y posadas rurales? Y aquí pediría apoyo a alguno de nuestros ponentes. A don Luis Chico. Sí, Adelante, sí. don Luis, lo escuchamos. Sí, cuando hablamos, creo que hay una normativa dentro de la ley de turismo en la cual se contemplan esas tres tipologías. Esto surge ante un problema que hubo grande porque se ha intentado a nivel nacional que se juntaran todas en esas tres tipologías. Está siendo complicado porque fíjate, hay la figura de las cuevas, hay figura de las cabañas, hay muchas figuras más unidas a lo que es el turismo rural. Ahora mismo, tal como funcionan los alojamientos rurales, son esas tres modalidades. La persona que me pregunta, lo que haría es remitirle a la página web de la Junta de Castilla y León, que responde a alojamientos turísticos, para que de alguna manera vea qué requisitos tienen cada una. Le voy a poner un ejemplo, es que son muchísimos los requisitos y tal. Por ejemplo, los hoteles rurales, cada habitación tiene que tener un baño y unas medidas mínimas. Una casa rural tiene que tener un baño para cada 5 habitaciones. Es decir, que de alguna manera esto marca otra distinción dentro de lo que son. Los espacios comunes, pues te obligan a tener un salón que dé cobertura al número de plazas que tú tienes. Está en función de unos parámetros que son los que marca la propia Junta de Castilla y León. Nosotros hemos participado, evidentemente, en el desarrollo de esa ley y, bueno, no obstante, si tiene mucho interés, pues se le pasa el link o bien nosotros, o que me lo haga llegar y yo se lo mando. Muchas gracias, estimado Luis. Si les parece, Anabel, si nos haces favor de brindar tu mensaje y que Mario Alberto nos haga el gran honor de cerrar el foro. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, maestro Rafael. Saludo con gusto a todas las personas que nos están siguiendo en esta primera sesión complementaria del curso de Pueblos Mágicos. La verdad es que quisiéramos compartir que estamos muy contentos por los resultados que hemos venido teniendo con este curso, compartirles también que estamos muy agradecidos con la participación de los expertos, Constanza, el doctor Enrique y también el doctor Luis Chico, agradecerles muchísimo porque además de traernos estas reflexiones con temas muy puntuales que nos permiten ir en consistencia con cada uno de los módulos del curso, pues nos dan ejemplos concretos, ¿no? Ejemplos concretos y nos dan también mucha información que nos va a permitir seguir reflexionando para el rediseño de políticas, de acciones que estamos realizando también desde la Secretaría y sobre todo, pues compartir con todos los participantes que aún quedan 2 módulos de este curso que todavía estamos trabajando para que sigamos avanzando y que puedan seguir teniendo los mejores materiales. Hemos trabajado mucho con estos materiales. Aprovecharía también para agradecer a todas las personas que han hecho posible este curso. Son de la SEDATU 4 áreas las que están involucradas, las que han permitido. Y solo un dato, compartir que 90% de las personas que han permitido la generación de este curso son mujeres, y entonces eso también hay que rescatarlo. No tiene una visión muy clara, lo hemos tratado de adaptar a esta visión desde el ente del territorio y el ente del turismo y desde distintas escalas territoriales, como ustedes lo vieron,
pasar del primer módulo con el enfoque de las agendas internacionales, este marco internacional, luego bajarnos a las estrategias y a las políticas nacionales y de ahí irnos a estos ejemplos concretos. Les aseguro que los siguientes módulos van a ser todavía más útiles para todos ustedes, esperando que los puedan ya retomar. Agradecer nuevamente al INAFED este espacio. Y pues les dejo un cordial saludo tanto del maestro Javier Garduño, titular de la Unidad de Planeación, como de nuestro secretario, el arquitecto Román Meyer Falcón. Muchísimas gracias. Buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes, Anabel. Sabes el inmenso respeto, aprecio y admiración que tenemos por todo el gran equipo de SEDATU. Muchísimas gracias, así como por el gran equipo de Sectur, por supuesto. Muchísimas gracias a la maestra Anabel Palacios y le damos la voz a nuestro amigo y gran colega, el maestro Mario Alberto González. Mario Alberto, por favor. Muchas gracias, maestro Rafael Cortés. Pues reiterar el agradecimiento a usted, a su equipo, a todos los amigos de Sectur, al maestro Javier Garduño y a todos quienes nos ven a través de los medios digitales. Han de saber ustedes, a los presidentes municipales, funcionarios públicos, comités ciudadanos, estudiantes que nos ven, que se está haciendo un esfuerzo muy importante a través de estos grandes aliados que hoy tienen a favor los pueblos mágicos, como es el INAFED, como es la SEDATU. Hablar de sostenibilidad suena muy bonito a veces, pero llevarla al terreno es una cosa muy compleja. Lo que nos comentaban desde ver la parte del ordenamiento territorial, identificar las zonas de desastres, susceptibles de desastres, ver toda la parte de gobernanza, toda la parte de planeación, en fin, son diferentes elementos que ya llevar la sostenibilidad al terreno requiere un esfuerzo muy importante, pero que tiene también resultados de igual magnitud, porque cultivando un nuevo tipo de turismo vamos a poder preservar una riqueza cultural, arquitectónica, gastronómica, de identidad, que ha sido construida a través de, digamos, muchos siglos. Hoy hay que reconocer que México es una potencia turística por el patrimonio y la diversidad que tiene en su territorio, y tenemos la obligación de cuidar y de preservar y también de regenerar esto que nos hace únicos, que nos hace tener una identidad y un sentido de pertenencia como nación que debemos aprovechar, sí, desde el punto de vista sostenible. Estas son unas ideas que vamos y queremos vamos planteando con quienes nos ven a través de estos medios digitales, pero queremos que se vayan haciendo realidad en cada una de las regiones, y por más que parezca una acción pequeña la que desarrollemos en nuestras localidades, vamos dando un paso hacia adelante, porque la sostenibilidad no es una tarea que se acabe mañana, sino es una tarea de todos los días. Agradecerte, maestro Rafael Cortés, tu anfitrionía, tu disposición, tu apoyo, y a nuestros compañeros de SEDATU también su acompañamiento, el esfuerzo que están haciendo en la recuperación de espacios públicos de muchos pueblos mágicos que están siendo intervenidos en este año y que nos acaban de dar muy buenas noticias en una reunión muy reciente de que van a seguir invirtiendo de manera histórica en los pueblos mágicos. Muchas gracias, un saludo afectuoso y muy agradecido por su atención. Muchas gracias, licenciado Mario Alberto González. Agradecemos la presencia de todas y todos. Y ya para cerrar, un último consejo. Ya hablamos de la visión que debe de haber en el aspecto turístico desde la parte social, turística, de las aportaciones desde el turismo rural que nos platicaba desde España, nuestro invitado especial. Ahora hay que llevarlo a la práctica. Y cuando hablamos de vincular distintos instrumentos, hablamos de también fomentar una comunicación al interior de cada una de las áreas de nuestros municipios, porque a veces se da por supuesto que la hay y no es así. Hay que aprender a colaborar, ¿no? La Dirección Municipal de Turismo con la de Desarrollo Urbano, con la de Medio Ambiente, tienen que comenzar a intercambiar información para lograr mejores resultados. Muchas gracias a todas y todos y nos vemos en la próxima sesión. Que tengan una excelente tarde.